En este tema trataré de explicar la importancia que tiene el punto de equilibrio. Por lo general, cuando observamos una gráfica de este tipo, viene a nuestra mente el rechazo, ya que se observan muchos conceptos, muchas fórmulas que en un principio rechazamos. Sin embargo, este ejercicio y esta aplicación es de mucha utilidad. Por favor, permítanme explicarles. Esto es lo que trataremos de descubrir en este tema, así es que acompáñenme. Los dos temas principales que debo encontrar en un análisis de punto de equilibrio son cuántas unidades o cuánto dinero debo ingresar a la empresa para que mi empresa sea productiva, para que mi empresa empiece a ganar. Uno de los primeros elementos que debemos identificar en nuestro negocio son los costos fijos. Los costos fijos son todos aquellos costos que te generan un pago mensual, semanal, quincenal, produzcas o no. Es decir, si tú no produces ningún producto o servicio, te cobran. Ejemplo, la luz, el agua, la telefonía fija, la telefonía celular, los paquetes de servicios que tú tienes contratados mensualmente y que mensualmente tú tienes que pagarlos, produzcas, vendas o no vendas. Tú mensualmente los tienes que pagar. Por lo tanto, estos se generan mes con mes. Como tú ves, la línea que se representa en rojo es una línea constante, ya que produzcas 0 unidades o produzcas 1000 unidades, estos se van a generar. Otro elemento importante a identificar son los costos variables. Estos se generan si tú generas un producto o un servicio. Pongamos como ejemplo la producción de zapatos. Si tú produces un zapato, entonces estarás utilizando como materia prima la piel, pero también utilizarás pegamento, suela, goma, agujetas y cada vez que produzcas estarás utilizando aquellos elementos que te generarán costos adicionales. Si tú no los produces, entonces no estás generando estos costos variables. Por eso se llaman variables. Si tú produces, se generan. Si no produces, no se generan. No son como los costos fijos que, como lo observas, el costo variable parte de donde inician los costos fijos. Si tú no tienes, si tú no produces y estás en cero, lo único que se está generando son costos fijos. Cuando tú produzcas un zapato, estarás produciendo costos variables. Por lo tanto, es importante mencionar que los costos variables, como lo hemos estado mencionando, dependen de las unidades que tú produzcas. Por lo tanto, si tú observas la fórmula, dice CVU, que son los costos variables unitarios, y estos los estarás utilizando por cada unidad X que tú produzcas, dándonos así los costos variables totales. Sin embargo, si nos fijamos, los costos variables, como lo habíamos mencionado, parten de donde inician los costos fijos, ya que si tú no produces absolutamente nada, lo único que se producen son costos fijos. Así es que si produces una unidad, partirá de los costos fijos. Así es que no partes de cero, partes ya de unos costos fijos. De ahí en adelante se empezarán a generar los costos variables totales. Por lo tanto,
Si tú te fijas en la fórmula, dice costos totales. Los costos totales estarán integrados por los costos fijos más los costos variables. Y ya habíamos dicho que los costos variables eran los costos unitarios por las unidades que tú estás produciendo. Uno de los últimos elementos que nos faltan por descubrir y entender son los ingresos o nuestras ventas. Esto dependerá del precio unitario que tengamos en nuestro producto multiplicado por el número de productos que vendamos, ya sea semanal, quincenal, mensual, anualmente, generándose, como ustedes lo pueden observar, los ingresos totales, donde P son el número, es el precio del producto y X son los números, el número de productos que se venden. La intersección de la línea de los ingresos totales con la de los costos totales nos dará el punto de equilibrio, como lo podemos observar. Y ustedes se preguntarán entonces qué significa el punto de equilibrio. Muy bien, el punto de equilibrio significa que son el punto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. Es decir, que lo que yo he gastado para producir X productos es igual a los ingresos que yo tengo por venderlos. Ustedes se estarán preguntando, ¿ese es el punto donde no gano absolutamente nada, donde solamente vendiendo recupero lo que gasté para producirlo? Exactamente así es. Ese es el punto de equilibrio, donde tú no ganas ni pierdes. Estás solamente recuperando al vender tus costos que has invertido. Si trazamos una línea hacia las unidades producidas a partir del punto de equilibrio, nos dará las unidades que necesitamos para estar en ceros. No perdemos ni ganamos. Pero si también proyectamos una línea hacia los ingresos, nos dará exactamente cuánto dinero tengo que estar ingresando a la empresa para no perder. Es decir, no gano, no pierdo. Es mi punto de equilibrio. La idea de todo esto es que muchos empresarios o muchos microempresarios no saben precisamente ni cuánto tienen que ingresar, ni cuánto tienen que producir para que sea el punto de equilibrio. Y probablemente, a lo, dependiendo, y esto lo estaremos viendo en unas láminas adelante, a lo mejor sus costos variables y fijos son muy altos, por lo tanto, por más que vendan, no alcanzan a cubrir estos costos, por lo tanto están vendiendo y vendiendo y vendiendo y lo único que están haciendo es cubrir únicamente los costos que se están generando, por lo tanto no tienen ganancia. Por lo tanto, todo lo que esté del lado derecho hacia arriba del punto de equilibrio será utilidad o ganancia para la empresa. Es decir, a partir de la X de punto de equilibrio, la X más 1, o sea, el siguiente producto después del punto de equilibrio, nos empezará a dar ganancia. Entre más produzcamos a partir de este punto, más utilidad o ganancia tendremos. En caso contrario, hacia la izquierda del punto de equilibrio, podemos observar que todo lo que produzcamos antes de este punto no generará ninguna utilidad.
solamente estaremos cubriendo costos. Y es más, a veces estaremos poniendo dinero por producir. Esta es lo que debemos entender básicamente para saber cuánto necesitamos para empezar a generar ingreso, ganancia, utilidad, riqueza, que eso es lo que buscamos todos los empresarios. Por lo tanto, lo que podemos deducir es que entre más altos sean nuestros costos, más trabajo nos costará encontrar esa intersección. Es decir, tendremos que vender muchísimos productos, como lo podemos observar, para que pueda cortar la línea de los costos totales. Es decir, nuestro esfuerzo es mucho. Por lo tanto, hay que bajar estos costos fijos y estos costos variables. Costos fijos, pues cuidando la luz, cuidando el agua, cuidando los insumos, y de los costos variables, pues encontrar mejores proveedores que nos puedan dar mejor precio en nuestros productos que utilizamos cuando producimos un producto. Por último, como les venía mencionando, si nosotros reducimos estos costos, ah, tantos los costos totales, que incluyen los costos variables y los costos fijos, será mucho más rápido encontrar por medio de nuestras ventas el corte necesario para encontrar este punto de equilibrio. Por lo tanto, a partir del punto de equilibrio que lo podamos encontrar mucho más rápido, podemos generar mucha utilidad, que eso es lo que deseamos. Por lo tanto, lo que pretendemos con este curso es hacer conciencia de que los costos juegan un papel muy importante para tener muy buenos ingresos, muy buenas utilidades en la empresa. Muchísimas gracias por su atención.